González Domínguez, propietaria, y licenciada Yolanda Ruiz Puebla, suplente. Acto seguido, procedo al pase de lista. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente, buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Salvador Mendoza Hernández, propietario, licenciada Lidia Argüello Acosta, suplente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario, licenciado Alfredo Castillo Salgado, suplente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez, propietario, ciudadana Liliana Armantina Zavala López, suplente. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario, maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Óscar Carlos Vera Fábregas, propietario, licenciada Rosalba Marina Araujo, suplente. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura, propietario. Presente. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López. Presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario, maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Por el Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, licenciada Carla Adriana González Domínguez, propietaria, licenciada Yolanda Ruiz Puebla, suplente. Presente. Por el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, licenciado Mauricio Rosales Castillo, propietario, ciudadano Óscar Iván Limón Cortés, suplente. Por las representaciones del H. Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, propietario. Presente. Por la primera minoría, diputada María Aranzazú Puente Bustiundi, propietaria. Presente. Por la Secretaría Ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, 4 consejerías electorales, 6 representaciones partidistas y 2 del Congreso del Estado. Por lo que tenemos un total de 13 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada la sesión y los acuerdos que se tomen serán válidos. Nuevamente, otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Gracias, consejera presidenta. Previo a poner a consideración el orden del día, y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Si las personas presentes no tienen inconveniente en ello, solicito al secretario, solicite la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 a 5, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad la dispensa, consejera presidenta. Gracias, secretario. Por favor, continuemos con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que entraríamos de lleno a su análisis. Cabe precisar que en relación al orden del día, los puntos 3 y 4 son propuestos por la consejera presidenta y el punto 5 es a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. Muchas gracias. ¿Queda a consideración de ustedes el orden del día circulado? Si no hay observaciones, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado el orden del día por unanimidad, consejera presidenta. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día.
Consejera Presidenta, le informo que el tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de los siguientes proyectos de acuerdo propuestos por la Consejera Presidenta. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se resuelve la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente por el municipio de Mezquití de Carmona, San Luis Potosí, presentada por el ciudadano Leonardo Vinaja Vázquez, correspondiente al proceso electoral 2024 en términos del artículo 208 de la Ley Electoral del Estado. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se resuelve la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente por el municipio de Ciudad Valle, San Luis Potosí, presentada por la ciudadana María Elia Rodríguez Lucero, correspondiente al proceso electoral 2024 en términos del artículo 208 de la Ley Electoral del Estado. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se resuelve la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente por el municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, presentada por el ciudadano Rafael Olvera Torres, correspondiente al proceso electoral 2024, en términos del artículo 208 de la Ley Electoral del Estado. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se resuelve la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente por el municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, presentada por la ciudadana Rosangélica Martínez Linares, correspondiente al proceso electoral 2024, en términos del artículo 208 de la Ley Electoral del Estado. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se resuelve la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente por el municipio de Gilitla, San Luis Potosí, presentada por el ciudadano Carlos Durán Trejo, correspondiente al proceso electoral 2024, en términos del artículo 208 de la Ley Electoral del Estado. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se resuelve la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente por el Distrito Local 05, presentada por el ciudadano Miguel Alejandro Candia Gómez, correspondiente al proceso electoral 2024, en términos del artículo 208 de la Ley Electoral del Estado. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se resuelve la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente por el Distrito Local 8, presentada por el ciudadano Eduardo Duarte Jasso, correspondiente al proceso electoral 2024, en términos del artículo 208 de la Ley Electoral del Estado, y proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se resuelve la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente por el Distrito Local 13, presentada por el ciudadano José Ricardo del Sol Estrada, correspondiente al proceso electoral 2024 en términos del artículo 208 de la Ley Electoral del Estado. Se informa que para el caso de los acuerdos que se determine aprobar por este Consejo General, a cada uno de ellos les recaerá un número de acuerdo en lo individual. Consejera Presidenta, asimismo me permito informar que se integraron al pleno de este Consejo los representantes del Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, licenciado Mauricio Rosales, así como el representante del Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza. Bienvenido. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de estos puntos, solicito, por favor, el apoyo de la Secretaría Técnica. Adelante, secretario. Con gusto, consejera presidenta. Cabe precisar que el artículo 26, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, señala que es una prerrogativa de la ciudadanía potosina poder ser votados en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular y nombrados para ocupar cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que esta Constitución y las leyes establezcan. Asimismo, que el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente, que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. El artículo 35, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo señala que son derechos de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. El artículo 6, fracción 8 de la Ley Electoral del Estado señala que la candidatura independiente en la que la ciudadana o el ciudadano que sin el respaldo de un partido político
obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece dicha ley. El artículo 198 de la Ley Electoral del Estado precisa que las y los ciudadanos podrán participar como candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular, a la gobernatura, diputaciones por el principio de mayoría relativa, así como planillas de mayoría relativa y listas de regidurías de representación proporcional para la conformación de los ayuntamientos, siempre que atiendan las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes y resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto. Cabe hacer mención que este Consejo General aprobó la convocatoria para el registro de aspirantes a candidaturas independientes y al término de ella hubo el registro de 12 aspirantes a candidaturas independientes. Una vez que presentaron sus solicitudes, aquellas que estuvieron incompletas, se establecieron los requisitos correspondientes, se hicieron los requerimientos y al término de ellas se pidieron los siguientes requisitos que voy a enumerar. Formato 1, solicitud de registro de aspirante a candidatura independiente, copia certificada del acta de nacimiento como anexos, copia fotostática por ambos lados de la credencial para votar con fotografía vigente del ciudadano interesado, del representante legal y del encargado de la administración de los recursos. 3. Constancia de domicilio y antigüedad de su residencia efectiva e ininterrumpida, expedida por el secretario del ayuntamiento que corresponda o en su defecto por fedatario público. Aspirantes a candidaturas independientes y presidencias municipales de conformidad con el artículo 117 de la Constitución, ser originario del municipio y con un año por lo menos de residencia efectiva en el mismo, inmediata anterior a la fecha de elección, o ser vecino del mismo con residencia efectiva 3 años inmediata anterior al día de la elección. Copia certificada del instrumento notarial expedido por notario público en el que conste el acta constitutiva de la asociación civil. Copia simple del contrato relativo a la cuenta bancaria aperturada ante la institución bancaria a nombre de la asociación civil en la que se recibirá el financiamiento privado y en su caso público. Comprobante de presentación de la declaración fiscal del último ejercicio, constancia emitida por la autoridad competente, mediante la que se acredite estar al corriente en el pago de sus contribuciones fiscales. El programa de trabajo que promoverá en el ejercicio del cargo público que corresponda en caso de ser registrado como candidato independiente. Disco compacto que contenga el archivo relativo a la identificación de los colores o el emblema que pretenda utilizar el aspirante en la propaganda para obtener el respaldo ciudadano en el formato JPG de conformidad con el artículo 205, fracción 5 de la Ley Electoral del Estado, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos con registro o inscripción ante el Consejo. Copia simple del documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria con el que se acredite el alta de la asociación civil ante dicha autoridad, así como la manifestación solicitando al aspirante que cumple con la residencia requerida para el caso de la candidatura a ayuntamientos, que cumple con los requisitos señalados por la Constitución Política en el Estado de San Luis para el cargo de elección de ayuntamientos, así como la Ley Electoral del Estado, no encontrarse ninguno de los siguientes supuestos: tener sentencia condenatoria que haya causado estado por violencia familiar, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar o delitos contra las mujeres en razón de género, tener sentencia condenatoria que haya causado estado por delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual o el normal desarrollo psicosexual, o ser deudor alimentario moroso o en su caso, demostrarlo que ha pagado en su totalidad. En los proyectos de acuerdos que se someten a la consideración de este pleno, todos han cumplido con los requisitos para declarar procedentes. En tal motivo, se declara que pueden aprobarse como procedentes en caso de así determinarlo los acuerdos correspondientes al ciudadano Leonardo Vinaja Vázquez como aspirante a la candidatura independiente a la presidencia del municipio de Mezquití de Carmona, San Luis Potosí. El de la ciudadana María Elia Rodríguez Lucero como aspirante a la candidatura independiente a la presidencia del municipio de Ciudad Valle, San Luis Potosí. El proyecto de procedencia del ciudadano Rafael Olvera Torres como aspirante a la candidatura independiente de la presidencia del municipio del Naranjo, San Luis Potosí. El de la ciudadana Rosangélica Martínez Linares como aspirante a la candidatura independiente a la presidencia del municipio de Ciudad del Maíz.
el del ciudadano Carlos Durán Trejo como aspirante a la candidatura independiente a la presidencia del municipio de Xilitla, la del ciudadano Miguel Alejandro Candia Gómez como aspirante a la candidatura independiente de la Diputación de Mayoría Relativa por el Distrito Local 5, la del ciudadano Eduardo Duarte Jasso como aspirante a la candidatura independiente a la Diputación de Mayoría Relativa por el Distrito Local 8, y la del ciudadano José Ricardo del Sol Estrada como aspirante a la candidatura independiente a la Diputación de Mayoría Relativa por el Distrito Local 13. Vuelvo a manifestar, todos cumplieron con los requisitos para ser considerados como aspirantes. Es cuanto, consejera presidenta, no sin antes mencionar que se ha integrado los trabajos de este pleno el representante propietario del Partido Acción Nacional, el licenciado Salvador Mendoza. Bienvenido. Muchas gracias, secretario. Queda a consideración de todas y todos ustedes estos proyectos que se han desahogado para sus observaciones o comentarios. Si no los hay, solicito al secretario tome la votación que corresponde. Con gusto, consejera presidenta. Consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueban los proyectos de acuerdo que han sido mencionados y enumerados de manera conjunta, con el sentido de que a cada uno se le otorgará un número de acuerdo de manera individual. Por favor, manifestar el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que los proyectos de acuerdo de procedencia de los aspirantes a candidaturas independientes señalados han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de los siguientes proyectos de acuerdo propuestos por la consejera presidenta. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el que se resuelve la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente por el municipio de San Luis Potosí, presentada por el ciudadano Rosalío González Martínez, correspondiente al proceso electoral 2024 en términos del artículo 208 de la Ley Electoral del Estado. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se resuelve la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente por el municipio de San Luis Potosí, presentada por el ciudadano Hugo Ernesto Moreno Rodríguez, correspondiente al proceso electoral 2024, en términos del artículo 208 de la Ley Electoral del Estado. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se resuelve la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente por el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, presentada por el ciudadano Francisco Paredes Sánchez, correspondiente al proceso electoral 2024, en términos del artículo 208 de la Ley Electoral del Estado, y proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se resuelve la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente por el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, presentada por la ciudadana Silvia Castillo Jara, correspondiente al proceso electoral 2024, en términos del artículo 208 de la Ley Electoral del Estado. Informará también que para el caso de estos acuerdos, en el caso de que sean aprobados, a cada uno les recaerá un número de acuerdo en lo individual. ¿Cuánto, consejera? Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, por favor, le solicito apoyo para la exposición. Como ya se señaló en el proyecto pasado, se estableció la convocatoria correspondiente y se respetaron los derechos de cada uno de los aspirantes a candidaturas independientes. Los proyectos de acuerdo que se están sometiendo a la consideración de este pleno son para declarar improcedentes las candidaturas de los ciudadanos mencionados. Para el caso de cada uno de ellos, voy a señalar cuál es la calidad o el cumplimiento de la improcedencia. En el caso de la ciudadana Silvia Castillo Jara, aspirante a la candidatura independiente por la presidencia municipal del Ayuntamiento de Matehuala, de los requisitos anteriormente señalados, no presentó
la copia simple del contrato relativo a la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil. Tampoco presentó el comprobante de la presentación de la declaración fiscal del último ejercicio o constancia emitida por la autoridad competente, mediante la que se acreditara estar al corriente en el pago de sus contribuciones fiscales. Asimismo, tampoco presentó la copia simple del documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria, con el que se acredite el alta de la asociación civil ante dicha autoridad. En el caso del aspirante Francisco Paredes Sánchez, aspirante a la candidatura independiente por la presidencia municipal del Ayuntamiento de Matehuala, en el mismo sentido, no presentó en el tiempo y términos requeridos copia certificada del instrumento notarial expedido por notario público en el que conste el acta constitutiva de la asociación civil. Tampoco presentó la copia simple del contrato relativo a la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y en su caso público, y tampoco la copia simple del documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria, con el que se acredite el alta de la asociación civil ante dicha autoridad. En el caso del ciudadano Rosalío González Martínez, aspirante a la candidatura independiente por la presidencia municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, no presentó la copia simple del contrato relativo a la cuenta bancaria aperturada ante la institución bancaria a nombre de la asociación civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y en su caso el financiamiento público. En el caso del ciudadano Hugo Ernesto Moreno Rodríguez, aspirante a la candidatura independiente por la presidencia municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, únicamente presentó su solicitud, pero no llenó los espacios del representante legal ni financiero y no cumplió con ninguno de los requisitos solicitados por este Consejo General. Por lo cual se presentan estos acuerdos, declarando la improcedencia de la solicitud de aspirantes a candidatura independientes de los ciudadanos mencionados. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe algún comentario. De no haber comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acuerdo que han sido presentados para manifestar la improcedencia de las solicitudes de candidaturas independientes de los ciudadanos referidos. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acuerdo han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que el quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el procedimiento que deberán observar los partidos políticos para el registro de las plataformas electorales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana correspondientes al proceso electoral 2024 propuesto por el secretario de... Muchas gracias. Procede usted al desahogo del punto. El artículo 25, párrafo 1, inciso J de la Ley General de Partidos Políticos y el 139, fracción 11 de la Ley Electoral del Estado disponen la obligación de los institutos políticos relativa a publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les correspondan en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate. El artículo 39, párrafo 1, incisos I y J de la Ley General de Partidos Políticos establece que los estatutos de los partidos políticos nacionales, entre otros elementos, establecerán la obligación de presentar una plataforma electoral para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción, así como la obligación de sus candidatas y candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen. El reglamento de elecciones, en su artículo 274, establece que en el caso de elecciones locales ordinarias y extraordinarias, la presentación de plataformas electorales y su aprobación por el órgano superior de dirección del órgano público local que corresponda, se ajustará lo dispuesto en las legislaciones locales electorales. Con el propósito de establecer el procedimiento para la presentación, revisión, requisitos de procedencia y registro de las plataformas electorales ante este organismo electoral, es que en el cuerpo del acuerdo que se presenta, se dictan las reglas establecidas en el considerando 20º que se pone a su consideración, junto con todo el acuerdo,
por lo que se propone que es competencia de este Consejo General aprobar ese procedimiento que deben observar los partidos políticos para el registro de las plataformas electorales ante este organismo electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen algún comentario. Tiene la palabra el consejero, el maestro Marco Iván, y posteriormente la representación del Partido Verde Ecologista. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nada más para hacer una solicitud. El documento que fue circulado junto con esta convocatoria tiene algunas anotaciones al margen de correcciones en el cuerpo del documento. Exacto, entonces nada más solicito que pues, el documento que vaya a formar parte del acuerdo suprima estas correcciones que prácticamente son de forma, pues nada más para tener el cuidado de manejar la documentación correcta. ¿Es cuánto, consejero presidente? Se atiende. Gracias. Adelante, la representante del Partido Verde. Sí, gracias. Únicamente para precisar esta parte. Dice, en caso de que el Partido Político Nacional utilice en el proceso electoral local la misma plataforma para los cargos federales, bastará con la presentación del acuerdo de procedencia del Consejo General del INE. Entonces, quisiera entender con esta parte que en la obligación que se tiene de presentar la plataforma electoral, en el caso de los partidos políticos nacionales que ya lo hayan presentado y haya sido aprobado por el Instituto Nacional Electoral, únicamente se presentaría el acuerdo de aprobación. Y con eso se tendría por cubierto esta parte de la obligación de presentar la plataforma. Es todo. Es correcto. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más comentarios, solicito al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que los puntos contenidos en el orden del día han sido desahogados en su totalidad. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la tercera sesión de tipo extraordinaria, siendo las 13:13 del día 5 de enero del año 2024, dándose a las personas integrantes de este consejo por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos.